Bien, pues muchas gracias por acompañarnos. Nuevamente les damos la más cordial bienvenida a nombre del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos. Muchas gracias por acompañarnos, a nuestros queridos amigos y colegas, como siempre, de Ecuador, Colombia, Argentina, México, a nuestros invitados de la cuarta generación, invitados especiales. Muchas gracias por estar en esta sesión de cierre de año, en la cual pues el tiempo se ha ido volando. Empezamos hace algunos meses y ya estamos cerrando el año y bueno, en marzo, primero Dios, pues ya concluimos este programa de postdoctorado e investigación en derechos humanos. Muchas gracias por estar con nosotros. En esta ocasión, pues como ustedes saben, el evento sello, el más tradicional que hemos procurado mantener, son las tertulias académicas, en las cuales pues es la forma como normalmente se socializa el conocimiento, se llegan a conclusiones, a posturas importantes. Por ahí entiendo, el maestro Fernando les hizo llegar por ahí algunos mensajes en relación a esto, pues con la sugerencia y el ruego de que podamos tener una participación activa de ustedes. Y vamos a tener un excelente moderador en esta tarde, ahorita lo presento, y que podamos, más que temas de opinión, que son importantes, ojalá podamos contribuir con aquello que ya hemos visto, aquello que ya hemos analizado en las lecciones magistrales. Hemos juntado ya cinco lecciones magistrales de temas diferentes, de derechos humanos y empresas, la parte de masculinidades, lenguaje incluyente, toda la parte que vimos del caso Wirikuta, ¿no? Para los temas ambientales, el fracking, cuestiones muy relevantes que nos hacen reflexionar y analizar qué es lo que está pasando en nuestro país, qué está pasando en el mundo en el tema de los derechos humanos, sobre todo en el ámbito de la progresividad, qué tanto vamos avanzando, qué tanto vamos involucionando, o sea, vamos para atrás en un contexto donde México, pues verdaderamente requiere, México y América Latina en general, requieren nuevos bríos para poder estar a la vanguardia en estos temas de derechos humanos. Así es que en esta ocasión me da mucho gusto a un gran colega y académico como lo es el doctor Pablo Chan Ibarra desde Ecuador, quien nos hace favor de estar como moderador en esta sesión, una hora más tarde del horario que tenemos en México. Si mal no recuerdo, son 2 horas más en Argentina. Colombia y Ecuador creo que están armonizados con una hora, si mal no recuerdo, adelante del horario mexicano. Y bueno, pues darle la más cordial bienvenida a todos ustedes. Muchas gracias. Y le cedo el uso de la voz al doctor Pablo Chan, quien nos va a hacer favor de dirigir la sesión de esta tarde noche. Adelante, Pablo, y bienvenido y gracias por aceptar ser moderador en esta tertulia. Muchas gracias, doctor Sergio, con todos los colegas y compañeros de esta generación de postdoctorado. Bueno, un poquito me presento. Mi nombre es Pablo Chan Ibarra. Llevo 11 años ya de académico en la Universidad de las Américas. He pasado por universidades como la Universidad Estatal de Investigaciones de Belgorod en Rusia. También he sido profesor en la Universidad de Warmia Mazuri en Polonia y actualmente estoy ya con ustedes en estas clases de postdoctorado y en mi vida, podríamos decir, normal. em, Estoy trabajando ya 4 años de la Defensoría del Pueblo del Ecuador. Fui asesor del señor defensor, fui secretario general, actualmente estoy de coordinador general administrativo financiero de la Defensoría del Pueblo. El día de hoy ha sido un honor poder aceptar ser moderador de esta tertulia para cerrar el año y con las materias que nosotros hemos venido analizando. Eh, Podríamos empezar nosotros con derechos humanos y empresas. Tal vez, doctora Paola Soya, podríamos poder conversar un poco a través de su criterio sobre los derechos humanos y empresas.
que usted pudo recoger en la clase y en su experiencia personal. Salió la doctora. Tal vez alguien de los que estamos conectados, por favor, doctor Moreno, tal vez podría activar su micrófono, por favor. ¿Qué tal, doctor? Muy buena noche, muy buena noche a todos y todas. Levanté la mano porque a mí realmente lo que me interesa es en especial lo de las empresas. Es un tema que conozco, es un tema que lo empleo, ¿no? Lo asesoro con distintas partes sobre el compliance, sobre la persona jurídica, sobre lo que viene siendo digamos, todo lo que tiene que estar trabajando la propia empresa, incluso hasta en materia penal, ¿no? Para poder llevar a cabo estos debidos cumplimientos y que cada vez estos sistemas jurídicos se van sujetando y están siendo más estrictos contra los privados, ¿no? Referente al cumplimiento normativo que deben de tener, ¿no? Sobre los derechos humanos, ¿no? También, como lo decía, y esto lo habíamos visto en clases pasadas, incluso en el caso, en el contexto mexicano, cómo se eleva, digamos, esta protección de los derechos humanos en la materia del amparo. En México procede el amparo en contra de particulares y esto va dirigido a que si un particular viola un derecho humano, tendrá que estar, ¿cómo se llama? eh, Tendrá que cumplir con el amparo que se le está sujetando. Ahorita no es buen momento para hablar de los poderes judiciales en este país, pero bueno, por la propia característica y la naturaleza que se está teniendo hay una debilidad, no hay una institucionalidad, ¿no? Hay un compromiso por ahí. Pero bueno, esperemos que todo esto no lleve ni viole, ¿no? A más derechos humanos y más cuando se trata de adquisiciones, de contrataciones, ¿no? Que desplazan, estas contrataciones desplazan a competidores reales dentro de la competencia económica. La competencia económica viene siendo un derecho humano, la propiedad intelectual viene siendo otro derecho humano, ¿no? Y así podemos estar viendo ciertas características, ciertas fases, ciertos cumplimientos. Las variedades vegetales es un derecho humano, ¿no? Saber qué estamos comiendo, ¿no? Saber qué son los productos, ¿no? Que están siendo registrados, ¿no? Igual el tema relacionado a la protección, a los delitos, al ámbito civil, ¿no? A todo tipo de ámbito está sujeto, digamos, este cumplimiento de los derechos humanos, más allá de que lo queramos ver ya dentro del medio ambiente y la contaminación, no, está el cumplimiento eficaz, ¿no? De que se le esté dando a la propia norma y el reconocimiento explícito a estos derechos humanos que se tienen que llevar dentro del contexto normativo, dentro de las propias empresas. Esto sería todo. Muchas gracias, doctor Moreno. Bueno, tenemos que recordar que las empresas como actores de gobernanza global generan impactos directos e indirectos sobre los derechos humanos y las actividades empresariales deben evaluarse desde la perspectiva de la debida diligencia, cadenas de suministro y responsabilidad multinivel. Con un poquito con mi experiencia personal a través de la Defensoría del Pueblo, hace aproximadamente un medio año, se realizó entre la Cancillería del Pueblo, las de empresas, en este caso estatales, empresas privadas, y la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Y como una de las metas, supieron expresar que en el Ecuador debería haberse, o se está ya creando, una maestría especializada en derechos humanos y la empresa. Eso un poquito les comento de la experiencia personal, como fui delegado de la Defensoría del Pueblo en este tema, ya desde la OIT, sí, se ve la necesidad para poder llegar a crear y a través de la educación en este caso, que los estudiantes y más los profesionales se especialicen en derechos humanos y la empresa. Tal vez alguien más de los presentes quisiera aportarnos
sobre el tema de derechos humanos y la empresa. Tal vez podríamos hablar sobre algunos marcos normativos, como los principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos. No sé, doc- Sí, por gracias. favor, doctora Buenas Adela noches. Vallejo. Perdón. Muchas gracias, muy buenas noches a todos y a todas. Es un placer compartir con ustedes. Pues yo sí hice algunas notas del marco normativo internacional, precisamente de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos. El sustento es la ONU en 2011, que constituyen el estándar global más influyente y nos plantean tres pilares. El primero, la obligación del Estado de proteger. Es que el Estado debe prevenir abusos empresariales mediante regulación efectiva, supervisión constante, sanciones proporcionales y acceso a la justicia. El segundo pilar, responsabilidad empresarial de respetar. Es que la empresa tiene el deber de no vulnerar derechos humanos, independientemente de la legislación nacional que tenga. Este debe ser, más bien, este deber no es una opción, es una responsabilidad jurídica, ética y operativa. Y el pilar 3, el acceso a la reparación. Todo sistema es insuficiente si las víctimas no tienen acceso a mecanismos judiciales efectivos, a soluciones extrajudiciales significativas y a la reparación integral, es decir, esta restitución, compensación o garantías de no repetición. En este momento, digamos que este pilar es como el más débil, particularmente en América Latina. Es cuanto. Muchas gracias, doctora Vallejo. Solo se le recuerda que para poder hacer el buen uso de la palabra, para que alcen la mano y se les dará de acuerdo al orden que lo van solicitando. Doctora Nora Castro, por favor, alza la mano. Sí, gracias. Pues nada más comentar justo lo que ahorita decía la doctora Adela, es esta asimetría que vemos siempre en las empresas y el Estado, es decir, estas empresas transnacionales que tienen como si estuvieran blindados todos estos como derechos que ellos transmiten gracias a los tratados de libre comercio y finalmente, bueno, pues estas obligaciones que nosotros vemos que se siguen haciendo solamente como recomendaciones voluntarias, ¿no? O sea, como sugerencias o quizás no le damos esa como obligatoriedad que debería de tener justo previniendo las violaciones a los derechos humanos de las personas que trabajan en estas transnacionales, que debería de ser una obligación legal justamente de exigencia, no solamente de recomendaciones, sino que tuviera pues reales consecuencias tanto penales como civiles, ¿no? Entonces ahí es donde viene como este punto ciego que podemos nosotros ver y podemos identificar qué es lo que está pasando en cuanto a pudiera ser hasta los derechos de no, más bien este trabajo infantil, ¿no? Los derechos de los niños a no estar justo en esta área laboral, en esta como esclavitud moderna que lo vemos en muchísimos videos, por ejemplo, de fábricas de ropa, donde países como la India y algunos otros, pues están literalmente devastando, bueno, primero siendo esclavizados y devastando justo este medio ambiente que tenemos, ¿no? Entonces, toda esta complicidad corporativa que vamos viendo día con día que se va acrecentando gracias a, y vuelvo a repetir, como estos tratados de libre comercio que nosotros tenemos, pues vemos que el futuro de los derechos humanos y las empresas no debería estar basado en esa filantropía que a veces los políticos manejan, sino en una responsabilidad jurídica vinculante, rompiendo lo que comentaba al inicio, esta simetría donde el capital tiene mucho más protección legal que cualquier dignidad humana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Castro. Quiero comentarles que dentro del pensum que yo doy en la universidad también está la materia de derechos humanos. Y dentro de esta evolución
que siempre a los estudiantes les transmito, está ya una comparativa de cuánto capital bursátil tienen las empresas ya transnacionales, ¿sí? Y las empresas transnacionales, les pongo el ejemplo, ¿no? El Ecuador tiene un presupuesto general del Estado aproximadamente de 36.000 millones de dólares al año. Y existen empresas como Apple, como Samsung, que tienen en su capital bursátil más o menos aproximado entre 300.000 millones de dólares. Entonces, imagínense en comparación con el Ecuador, ¿sí? Tener un poquito menos, 9.5 veces más que un presupuesto de un país. Entonces, de ahí empezamos a ver tal vez esta simetría, como la doctora Castro también nos dice, de poder llegar a consolidarnos y aplicar estos derechos, ¿no? Para los trabajadores, para el medio ambiente, incluso para la justicia en sí. Y un poquito tomando en cuenta con este tema corporativo, tal vez alguien quisiera conversar sobre la responsabilidad penal corporativa u obligaciones extraterritoriales, de acuerdo a su experiencia. Todos estos temas no se olviden que los hemos venido sacando de las clases que hemos asistido. Alzó la mano el host, tal vez, doctor. Sí, Perdón. Pablo, gracias. Nada más quisiera poner sobre la mesa temas relacionados con derechos humanos y empresa. Uno, las nuevas teorías que existen si las empresas tienen derechos humanos o no. Hay toda una teoría en relación a eso. Unos autores dicen que sí, otros que no, que como derechos humanos de empresas si no son humanos, ¿no? Pero bueno, en el contexto de protección, ojo, personas físicas, personas morales, públicas y privadas, y por otro lado, ya estamos hablando de una protección ecocentrista, ya no antropocentrista, como se manejaba, hombre, ya no bietista, o sea, que tenga que ver con la vida, sino ahora se está hablando de una cuestión ecológica donde están los seres sintientes, que era lo que habíamos platicado también, que si los ríos tienen derechos humanos, que si los animales tienen derechos humanos. Bueno, este contexto que también creo que es muy importante, y en el ámbito de empresa también no dejar de perder de vista el sentido de las obligaciones que tienen las empresas armonizadas con derechos humanos, que es una labor que debemos hacer conciencia. Deben de haber protocolos de no discriminación, deben de haber protocolos específicos para atención a personas con discapacidad. No tenemos esa cultura de la inclusión. Entonces, esto no son palabras menores porque la gente no entiende todavía que deben de ser incluyentes y armónicas con los derechos, comprometidas con los derechos humanos, ¿no? Entonces, creo que hay que trabajar mucho este aspecto. Está olvidado, al menos en México. No sé cómo andan por allá en Ecuador, en Colombia, Argentina, pero por lo menos en México es un tema que nos ha causado mucho ruido y lo dejo en el tintero porque valdría la pena seguir profundizando aspectos importantes de este rubro, ¿no? Derechos humanos y empresas. Sé que hay otros temas más que se van a poner sobre la mesa, pero quizá para no perder de vista en la lupa que son aspectos importantes. Muchas gracias. Gracias, doctor. Sergio, tal vez conocemos que varios de ustedes, doctores, también pertenecen a otros estados y tal vez alguien quisiera compartirnos alguna experiencia en esos estados. Tal vez doctor Gerardo Pérez, Sí, doctor, buenas noches. por favor. Sí, eh, bueno, eh, yo agregaría nada más, no litigo yo laboral, pero por lo menos aquí en el estado de Querétaro, aquí en México, en el despacho de 10 asuntos, eh, 4 o 5 de los que se llevan son de temas laborales. Serán 2 o 3 familiares, uno penal y uno administrativo o fiscal, pero preponderantemente son laborales. Y yo veo que, repito, no litigo yo laboral, lo lleva el licenciado Mario ahí en el despacho, pero a lo que me refiero yo es que veo yo todavía mucha discriminación en temas de contratación. No se diga en lo que tiene que ver, no se diga en lo que tiene que ver, perdón, no se diga en lo que tiene que ver todavía respecto de las mujeres. Eh,
en lo que tiene que ver con el embarazo, etcétera, etcétera. Yo veo mucha discriminación en ello. Y lo que tiene que ver, importante, con la libertad de asociación. Siempre la complicación son los sindicatos o que tienen que afiliarse a determinado sindicato. Afortunadamente ya en México, en nosotros puede incluso una empresa tener 2 o más sindicatos, pero hay algunos que todavía romper esa barrera está medianamente complicado. Entonces también hay muchos sindicatos de los mal llamados o denominados charros. Yo centraría la plática respecto a la discriminación todavía en la contratación y, por supuesto, en la libertad de asociación. Eso centraría yo esos 2 puntos sobre el. Muchas gracias, doctor Pérez. ¿Alguien de los presentes tal vez quisiera tomar la palabra un poquito para compartirnos sus experiencias académicas, sus experiencias laborales? Bueno, en el tema de Ecuador, es interesante porque nuestra constitución, la última fue aprobada en el año 2008 y por el lado un poquito revolucionario desde un punto de vista ya neoconstitucionalista, en el caso ecuatoriano, la naturaleza es un sujeto de derechos y como un sujeto de derechos también estamos hablando de este medio ambiente sano que las personas deberían tener relación y tener esta confluencia con la naturaleza. Y por ende también aquí en el Ecuador, a través de la Defensoría del Pueblo, sí es uno de los gestores principales y que velaría por los derechos de la naturaleza. Con relación al tema ya de empresas, sí, en el Ecuador, no sé si en México, pero en Ecuador nosotros tenemos aparte de los sueldos, de los derechos de vacaciones, nosotros tenemos, todas las personas que trabajan tienen derecho a un sueldo que se llama el 13º, que se lo da en Navidad, es un sueldo extra más, y el 14º que se da antes más o menos el periodo de vacaciones, o antes de entrar, perdón, a clases, y se da un sueldo básico. Entonces son, en este caso, derechos irrenunciables y conquistas sociales en donde aquí en el Ecuador las empresas tal vez de a poquito han tratado de cambiar estas figuras. Hay una corriente bastante grande, incluso con el gobierno actual, instaurar contratos por horas. ¿Sí? O sea, uno al contratar por hora ya no tiene estos beneficios que una persona esté elaborando las 8 horas, los 30 días o 28 días del mes y tendría estos beneficios. Entonces, de a poquito ya vemos también las corrientes de acuerdo a través del gobierno, sí, en el caso ecuatoriano, que quieren cambiar. Doctor José de Jesús Centeno, por favor, tiene la palabra. Por si acaso su micrófono está apagado. Perdón, perdón, doctor. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan ya Sí, ahí? sí, claro y fuerte. ¿Ah? Ok, gracias, gracias. Buenas noches a todos. Con permiso del señor presidente. Yo veo la cuestión, señor doctor, que es importante. Bueno, en la cuestión penal sí, esa es materia del compliance, pero yo estimo que de raíz, doctor, a manera de propuesta, es que en las actas constitutivas de todas las empresas, ve que se habla aquí en México, por ejemplo, el del objeto social, los estatutos, etcétera, que se contemplaran programas o protocolos de atención y de respeto de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque muchas empresas, cuando es obligatorio, incluso de las empresas socialmente responsables, muchas de ellas pues tienen hasta el logo. Aquí en Guanajuato, por ejemplo, yo estoy aquí en Guanajuato, en Irapuato en concreto. Entonces, doctor, muchas empresas en las actas constitutivas no contemplan en sus estatutos
eso, cuando incluso lo comentó un compañero, que las personas privadas o físicas y las morales, pues son también, tienen, para efectos del amparo, tienen responsabilidad. Entonces, yo propondría, doctor, que aparte del permiso que otorga la Secretaría de Economía para constituir una empresa, ya sea en las variantes de sociedad anónima, capital variable, de responsabilidad limitada, comandita simple o comandita en acciones, etcétera, etcétera, pues que se incluyera entre sus estatutos precisamente esto, la debida diligencia de las empresas en todos los sectores o en todos los procesos de producción, etcétera, desde proveedores, para evitar precisamente actos de discriminación, de vulnerar los derechos humanos, incluso al trabajo, que es el derecho humano más común que se vulnera. Entonces, esa es mi propuesta, señor doctor. Gracias, es Muchas cuanto gracias, y doctor Centeno. sí, gracias. Y bueno, porque igual tenemos varios temas que aplicar a la tertulia, le daría ya en el caso específico de derechos humanos de la empresa la palabra al doctor Ignacio Noble y pasaremos al otro tema para seguir debatiendo. Por favor, doctor Ignacio tiene la palabra. Bueno, ¿cómo están? De mi parte, por ahí comentarles en esto que conversaban del tema penal de la empresa. Nosotros acá en Argentina tenemos una ley de responsabilidad penal empresaria, que es la ley 27.401, y prevé esta responsabilidad diversificada, por un lado, entre quienes integran la empresa, pero también, por supuesto, sanciones específicas para la propia empresa. Entre las distintas sanciones que prevé está la multa, suspensión de actividades, cancelación de personería, prohibición de participar en licitaciones, decomiso, publicidad de la sentencia y clausura de locales. Esto está en el artículo 7 de la ley. Y como algo interesante que me parece que se podría agregar, sobre todo el campo que trabajo yo, que es el de la mediación y la justicia restaurativa. Hace poco escribí un artículo que tenía que ver con la posibilidad de que algunos de estos delitos, por supuesto los que no involucraran a funcionarios públicos, si fuera, por ejemplo, un delito de cohecho, sino que, por ejemplo, pudieran ser delitos ambientales, se pudiera trabajar no solo desde la lógica de la retribución y de la posibilidad de condena, sino también de la parte más reparadora y restaurativa en cuanto a cómo esa empresa que incurre en estos ilícitos puede transformar esa conducta en adelante y puede reparar no solamente el daño causado, sino también tener alguna intervención en donde sea partícipe también la comunidad, y que de esa manera, digamos, no solamente se piense en la responsabilidad penal de las empresas, sino también en qué es lo que eso implica desde un cambio de conducta real y cómo a partir de estas prácticas restaurativas se puede acompañar esos cambios de conducta. Todavía no es algo que se esté poniendo en práctica. Tenemos muy pocas sentencias de condenas para aquellas empresas que hubieran cometido delitos ambientales, sobre todo en ese sentido. Y lo que termina ocurriendo es que además de que son procesos largos, las condenas son realmente simbólicas, ¿no? Entonces me parece que le agregaría una dimensión interesante esto de poder aplicar prácticas restaurativas frente a este tipo de delitos, que sí lo prevé también la norma como esta posibilidad de reparación. Muchas gracias, doctor. Bueno, y como un pensamiento final, cuestión crítica al tema para cerrarlo, pasar al siguiente, podríamos decir que la responsabilidad corporativa deberá transitar ya hacia un marco vinculante. Como ustedes dijeron, lamentablemente a veces son recomendaciones, son multas, pero ya un marco vinculante en donde mecanismos como reparación y acceso a la justicia se deben ir perfeccionando. De ahí el siguiente tema ya en la lista son los grupos vulnerables. Como grupos vulnerables podríamos hablar ya, poder hacer el análisis ya del objeto directo
de la protección hacia los grupos vulnerables. Podríamos hablar que la vulnerabilidad se entiende como una construcción social que resulta de desigualdades estructurales. Y si vamos ya al abordaje, debería existir ya y exige un enfoque interseccional y acciones afirmativas para los grupos vulnerables. Empecemos la tertulia, doctores. Tal vez el doctor Ricardo Félix nos quisiera conversar un poco sobre el tema de grupos vulnerables, por favor. Buenas noches. Existen una serie de grupos vulnerables en nuestro país, como los que tienen discapacidad, algunas comunidades indígenas, los adultos mayores, y ellos están protegidos por algunas leyes, la ley del Seguro Social, la ley del ISSSTE, el Código Penal, alguna ley sobre protección a víctimas, y en México tienen apoyos del gobierno federal, les dan una ayuda mensual que es muy poca, tienen acceso a la salud, muchas veces son exonerados en el transporte público, entre otras cuestiones. Esa es mi opinión. Muchas gracias, doctor Félix. Tal vez alguien quisiera tomar la palabra, nos cuenta alguna experiencia familiar, una experiencia propia, ya como grupo vulnerable. O escogemos al azar, doctores. Vamos. Sí, tengo levantada la Por mano, no sé favor. sí, ¿verdad? Sí se ve la mano. Sí, por favor, doctor Centeno. Gracias, doctor. Bueno, yo en la propuesta, en esta vertiente de vulnerabilidad, doctor, yo propondría, bueno, porque me ha tocado verlo y vivirlo aquí en Irapuato, precisamente, aparte de los grupos vulnerables, que atinadamente cuando se nos expuso por Mario Isaías Torres, se nos dio un listado de entre las que se están personas con discapacidad, niñas, niños, adolescentes, personas eh, LGBT, mujeres, personas con discapacidad, personas en situación de calle, indígenas y afrodescendientes privadas de su libertad, desaparecidos y enfermos de VIH. Doctor, yo propondría, y nos ha tocado vivirlo, también que se incluyeran a grupos de migrantes, refugiados y de nómadas, porque fue muy común, incluso lo vivimos o se pudo percatar en México una situación de un conglomerado bastante fuerte, doctor, de personas que venían de Sudamérica a cruce a México hacia Estados Unidos. No era por así decir migrantes, eran refugiados por, ya sea por una situación política de su país, etcétera, etcétera. Entonces, aparte de los refugiados, pues hay que atender también a ese grupo que para mí sería una propuesta de que se incluyan entre los grupos vulnerables. Y en la cuestión de los migrantes, pues también, porque en los migrantes están sujetos a la vulnerabilidad, pues en todos sentidos, desde educación, salud, medio ambiente. Si estamos pensando que tenemos derecho a un medio ambiente sano, pues es gente que en el trayecto, pues toma agua hasta de donde puede, ahí en riachuelos, etcétera, etcétera. Entonces, pues estoy yo pensando que también entre los grupos vulnerables que incluso si podemos advertir en el protocolo de la ONU, doctor, pues nomás se hace mención, ¿verdad? De refugiados, pero yo me iría a atender a grupos de situación nacionales y extranacionales o extranjeros en situaciones, por ejemplo, aquí en México, pues los de calle, mujeres, etcétera, etcétera.
más los que son de otros países, doctor, pues está precisamente los refugiados porque o los que buscan el asilo político en un conglomerado bastante fuerte. Es cuanto, señor doctor, esa sería mi propuesta. Muchísimas gracias a Muchas todos. gracias, doctor Centeno. Y previo a dar la palabra, le recuerdo alzar la mano para poder verlas, pero previo a dar la palabra a la doctora Vallejo, recuerden que muy interesante la propuesta del doctor Centeno en cuanto a migrantes y personas refugiadas. Actualmente a nivel mundial se habla que existen activas 56 guerras alrededor del mundo. ¿Sí? 56 guerras en las cuales las personas o la población sale a emigrar y huyendo de la guerra. Entonces estas olas migratorias siempre van a haber, sea por un mal gobierno, sea por estas guerras que lamentablemente a todo el mundo hace daño. Entonces, una propuesta muy interesante, como un aporte también a la tertulia del día de hoy. Por favor, doctora Vallejo y posteriormente a la doctora Castro. Muchas gracias. Voy a ser muy breve. Quiero hablar de los hechos ocurridos específicamente el 6 de diciembre de 2025 aquí en Querétaro. Un operativo municipal en el centro histórico de Querétaro que deriva en un enfrentamiento, por un lado los inspectores y por otro artesanas y artesanos indígenas. Se desarrolla un operativo muy violento. Inspectores y personal de seguridad del ayuntamiento intentan desalojar a comerciantes indígenas en uno de los andadores más populares y céntricos, el 5 de mayo. Hay una resistencia de las personas afectadas y esto escala a un choque físico y se comienza la difusión de videos en redes sociales por parte de inspectores o jefe de inspectores pateando la cabeza de uno de los vendedores. También ellos fueron agredidos y bueno, la posición oficial del gobierno municipal es reconoce que hubo un enfrentamiento. Hablan de 5 inspectores lesionados, nada más. No dan más información, no se habla de que se pueda mediar o platicar. Y bueno, la respuesta social a este contexto y a este hecho de grupos vulnerables es en redes sociales, protestas pacíficas. em, Se trata de visibilizar la afectación a derechos fundamentales y bueno, hasta este momento van unos días, no hay un acercamiento. Lo que yo sí alcanzo a ver es una vulneración a este grupo de artesanos, comerciantes, que no se les da respuesta, no se les da un lugar y quizá también están un poco manipulados por dentro, tampoco quiere decir que son totalmente inocentes. Eh, por hoy la imagen de ellos es de mártires, sin embargo, no está como clarificado, pero sí hay una violencia, una vulneración de derechos de comerciantes indígenas en este contexto urbano que nosotros hablamos de América Latina y pues duele mucho ver los videos y las agresiones a ambos lados, pero ahí sí hay una vulneración. ¿Es cuándo? Gracias, doctora Vallejo. Doctora Castro, por favor. Gracias, doctor Chan. Justo retomando lo que usted, cómo abrió usted el tema con grupos vulnerables, quisiera yo como recapitular cuando em, a menudo infantilizamos estos grupos, ¿no? Tratándolos solamente como receptores de ayuda o como flanco perfecto para, llevar a cabo toda la violación de los derechos. Pero creo que dentro de las propuestas que yo podría considerar justo como abrió usted el tema es pasando del objeto al sujeto, ¿no? Es decir, este paternalismo que a veces todos los que estamos dentro de los derechos humanos tendemos
hacer cuando hablamos justo de los grupos vulnerables es precisamente el desafío que tenemos cada uno de nosotros. Yo como bioeticista, pues es aquí cuando les hablo a mis alumnos sobre esta situación gramática que tenemos siempre como de considerar a las personas vulnerables, cuando en realidad estamos hablando de grupos vulnerabilizados, es decir, o sea, son personas como todos nosotros que pudieran estar en entidades a lo mejor frágiles y sí, pues necesitados de muchas veces hasta de tutela, ¿no? Pero cómo es que la bioética ha mirado a todos, a estos grupos, siempre como objetos directos de protección y no en una intención diferente de empoderarles y de convertirles justo en titulares de derechos pues, como personas eh, igual que cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, en este giro de términos que podemos estar dándole, ahí deberíamos de dejar de hablar de justo de grupos vulnerables, sino de la debilidad intrínseca eh, que tienen solo al vulnerarse sus derechos, ¿no? Entonces, ¿cómo se abordarían las acciones? Finalmente, creo que aquí es donde tendríamos que cambiar el paradigma del objeto de protección al sujeto político con derechos. Estas acciones que todos nosotros y el Estado deberían de estar comprometidos, hablando también de las empresas y de todo lo que hemos visto en estas últimas semanas, pues pasar del asistencialismo al empoderamiento. No se trata tampoco de darles todo este tipo de pues de dádivas que pueden ejercer siempre como temas de dependencia, sino más bien de garantizarles las herramientas para que ejerzan su autonomía. Y por último, pues es como este principio que siempre hemos comentado, ¿no? De nada sobre nosotros sin nosotros. Es decir, vemos muchísimos grupos políticos o el diseño de políticas públicas sobre discapacidad, indígenas o temas de género, cuando el escritorio pues está lleno de personas y de políticos que ni siquiera conocen quizás a fondo muchos de ellos, no hablo mal, pero quizás no muchos conozcan a fondo los temas, sí, y no vemos la participación directa de las personas que están en esta situación, ¿no? Entonces es reconocerles precisamente que podemos encontrar pues leyes mucho más efectivas y yo creo que ahí está la conclusión, no es proteger, no es encerrarlos en una burbuja de seguridad, quizás hasta muchas veces pasiva, no ejerciendo solamente como que las leyes de protección, sino más bien desmantelando todas estas barreras que les impiden pues ejercer y ser autónomos en cuanto al riesgo de que se pudieran vulnerar sus derechos, es decir, convertirlos en personas que no caigan en esta victimización profesional, y lo pongo entre comillas porque pareciera como si estuviera hablando mal de ellos, pero acordándonos de esta situación que ocurrió en Querétaro, que pudieran estar manipulados o ejerciendo alguna situación fuera de la realidad, ¿no? Entonces, pues yo creo que el compromiso de todos los que estamos aquí es buscar siempre pues este apoyo y acompañamiento para que sean ciudadanos plenos. Muchas Muchas gracias. gracias, doctora Castro. Previo a dar la palabra al doctor Hurtado, que está alzando la mano, eh, quisiera aportarles también sobre un caso que el día de hoy cumple justo un año aquí en el Ecuador. Fue un escándalo y se llama el caso de los 7 niños de las Malvinas. Malvinas es un barrio pobre de la ciudad de Guayaquil, aquí en Ecuador. Lamentablemente el Ecuador en los últimos años ha sufrido la delincuencia y más a través de narcos y de grupos delictivos, en los cuales a lo largo de los años los gobiernos de turno han activado los famosos estados de excepción, en donde, claro, derechos se coartan, salen los militares a las calles a patrullar y los policías también. Y dentro de este caso específico, lamentablemente, y al hablar de grupos vulnerables, estos niños tenían una triple vulnerabilidad. En uno de los operativos
que hizo las Fuerzas Armadas, lamentablemente hicieron un uso y abuso de su fuerza. Mataron a los 7 niños, sí, encontraron cuerpos calcinados, pero lamentablemente al día de hoy no ha habido una sentencia en firme. Ha habido la reconstrucción de los hechos. Los niños, como les decía, tienen triple vulnerabilidad. Primero, niños menores de edad y lamentablemente también eh, las Fuerzas Armadas hicieron una discriminación porque eran afrodescendientes. Entonces ellos, o las personas que lamentablemente aplicaron mal el uso de la fuerza, ellos decían que eran delincuentes, eran grupos, eran parte de grupos armados. Y a la final en la investigación y en la sentencia, no, en el avance ya del análisis, eh, llegan a concluir también que los niños fueron desaparecidos forzadamente. Entonces, hasta el día de hoy, como les comentaba, no hay una sentencia en firme, pero fue un caso muy sonado porque ya en la actualidad, después de cuántos años que tenemos los derechos humanos que se positivizan dentro de las garantías jurisdiccionales y constitucionales, podemos pensar que a niños, ¿sí? Se les acuse y se les trata de esa forma. Doctor Hurtado, por favor, tiene la palabra. Sí, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, fuerte y Sí, claro. mire, doctor Pablo, muchas gracias. Motivado por usted cuando se refiere a si podemos también socializar o participar de alguna vivencia y alguna experiencia personal. Hace un tiempo he estado comentando aquí en estos estudios postdoctorales en derechos humanos, la vivencia personal de que eh, yo solicité la renovación a la Secretaría de Seguridad Ciudadana aquí en la ciudad de Querétaro, la renovación de mi licencia de conducir. No estaba solicitando por primera vez. El caso es de que, pues, yo hice el trámite, la solicitud virtual y pagué. Podría haber pagado el 50%, yo pagué el 100%, pero las personas encargadas para checar el que uno sepa conducir, eh, en 2 días consecutivos me, me dijeron que yo no pasé el examen y realmente fue pues algo bien molesto, muy indigno, porque yo soy persona de la tercera edad y estoy dentro de esos grupos vulnerables. Entonces me animé a promover el amparo indirecto. Y sí es cierto, pues como establece el artículo 5.º de la ley de amparo, es tu obligación como quejoso precisar las autoridades responsables. La juez de distrito me estuvo exigiendo que yo le precisara, pero que le precisara el nombre de las personas que determinaron que yo no pasé el examen, pero que además dijera el puesto, ¿cómo se llama? El puesto, la plaza, la clave de la plaza. Y aquí tengo la sentencia del juzgado de distrito, en donde se me acaba de notificar que por no haber podido hacer esas precisiones, porque pues yo no sé cuál es la plaza, cuál es el número, cómo se llama el puesto,
cómo se llaman las personas, y por no cumplir con ese requisito de la ley de amparo del artículo 5º, se me sobresee el amparo, pero además se me niega. La verdad, bueno, me hizo recordar esa obra maravillosa de Lasalle, Ferdinand Lasalle, cuando pregunta qué es una constitución. Y bueno, hablando de qué es una constitución, como él lo plantea, la constitución formal, un proceso histórico, producto de las luchas de un pueblo, pero la constitución real, cómo tienen su poder los banqueros, los militares, los políticos, los empresarios. Bueno, en fin, yo ese amparo lo promoví a finales de enero de este año. Y hace una semana que se me acaba de notificar, yo no sé si, pues tengo entendido que la ley señala que son 3 meses y yo no sé si eso fue por el paro que hizo el Poder Judicial o no sé. Ya no estoy motivado a, a promover el recurso de revisión porque en mi vivencia personal, pues esto, tanto nuestra Constitución, el artículo 14 que casi siempre invocamos, 16, 17, y me ha llevado a la conclusión de que no pasa de ser simple letra muerta, que a veces no tiene ni siquiera ningún sentido en la práctica, no en la parte teórica, sino en la práctica. Esta ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. No estoy motivado a promover el recurso de revisión porque pienso que será lo mismo y no sirve absolutamente para nada. Entonces, más allá de que pase de ser simple letra muerta, ahora sí que, como decían los detractores del Divino Maestro, pues sálvate a ti mismo. O cúrate a ti mismo, médico, ahora abogado, pues defiéndete a ti mismo. ¿Qué caso tiene? Aquí en Querétaro tenemos una ley también de protección en materia civil a los adultos mayores. ¿En qué queda toda esa parte discursiva, ese cúmulo de elementos teóricos, de que a veces nos queremos desgarrar las vestiduras, en los efectos prácticos? Por ejemplo, aquí también en Querétaro es un requisito indispensable, pues que tengas seguro vehicular. Pues sí, pero da la casualidad de que si tienes seguro vehicular a la hora de algún siniestro, pues tienes que acreditar que tienes la licencia de conducir. Si no, ese seguro no te lo hacen efectivo, no sirve para nada. Ahora yo hacía valer que en el amparo que se me violaba mi derecho de conducir, porque pues yo como abogado tengo que ir a los tribunales, tengo que ir a hacer emplazamientos, tengo que realizar el trabajo profesional de abogado. Y en materia No, laboral y te en materia... interrumpo. Más bien, muchas Entonces, gracias sí, por su vivencia y compartir. Bueno, no se olviden, son 5 temas y a la final tenemos que dar el tiempo necesario. Le agradezco, doctor Hurtado, por compartir su vivencia. Como cuestión crítica y pensamiento para cerrar, dentro de los grupos vulnerables, podríamos decir que la finalidad es discutir el equilibrio entre medidas diferenciadas y universalismos de los derechos. O sea, que todos tengamos, en realidad, sí, este mismo trato por parte del Estado hacia cada uno de nosotros. Como siguiente tema, eh, y relacionado a los grupos vulnerables también, pero a la final, como siguiente tema,
podremos hablar sobre el género, masculinidades y lenguaje incluyente. ¿Sí? Primero podemos decir que el género se concibe como una categoría analítica. El lenguaje incluyente y las nuevas masculinidades son estrategias normativas y culturales para transformar estructuras de desigualdad. Con este pensamiento abrimos el debate, la tertulia, doctores, sobre género, masculinidades y lenguaje incluyente. Doctora Cabeza, Verónica Cabeza, por favor, un poquito compártanos sus pensamientos sobre este tema. El micrófono, por favor. Hola, perdón, es que acá en su casa está llueve y casi no escucho. ¿Sí? Le repito el tema, tal vez. Por favor. Sí, es sobre género, masculinidades y lenguaje incluyente. Bueno, ¿podría retomar un poquito lo de población vulnerable? Por favor, están interconectadas los unos con los Perfecto. otros. Sí, escucho a mis compañeros y aprendo mucho de ellos porque sí considero bien importante que no solo, como lo comentaban, los enumeremos o los nombremos, ¿no? Ya sabemos quiénes son los niños, pues personas de la tercera edad, lo hemos dicho aquí muchas veces, pero creo que sí, es bien importante como sociedad identificarlos. ¿Por qué? Porque no solo por las políticas públicas que hemos estado hablando y demás, sino también porque como sociedad tenemos mucha responsabilidad. O sea, no es posible que, harta mencionaron mis compañeras algunas noticias que hemos estado viendo. Cualquiera que prenda la televisión, las noticias en la mañana se da cuenta que siempre hay un adulto golpeando a un niño, por ejemplo. Y lamentablemente son gente hasta de su propia familia. Entonces, esta cuestión de las poblaciones vulnerables, que estoy muy de acuerdo con alguien que lo comentó, de que se les hace vulnerables. No tendría que tener esa vulnerabilidad un niño solo por ser niño, sino porque a lo mejor está en una familia violenta o en una comunidad violenta, o lo que nos platicaba ahorita el doctor, ¿no? Que pues, lamentablemente en algunos lugares los matan o los tratan como delincuentes. Entonces, esa sería pues, mi primera participación en ese sentido, que sí considero bien importante identificarlos para qué, para focalizar los apoyos. Y los apoyos también dependen de nosotros, desde donde nosotros laboramos. Porque ¿quién está abusando de esos niños? ¿Dónde estudiaron? ¿Estuvieron en una universidad? ¿Fueron a lo mejor alumnos nuestros? O sea, sí tenemos una responsabilidad social con este tipo de situaciones que se están viviendo. No es solo la falta de apoyo, pues sí, del Estado o de políticas públicas, sino también nosotros como, pues sí, como sociedad, que tanto estamos, probablemente o seguramente no estamos nosotros vulnerando a alguien, pero probablemente sí estemos, pues no haciendo mucho porque no se le vulnere, ¿no? O porque no se le abuse o violente. En el caso, por ejemplo, de los niños, les cuento tantito, soy odontopediatra, aparte me gusta trabajar mucho con lo que llamamos odontología en la comunidad, o sea, acercarnos a los niños de casas hogar, por ejemplo, para revisarlos, para darles plática y estar cerca de ellos, para estar, pues, atentos, ¿no? A su salud bucal, que pues sabemos que es muy importante porque si no pueden alimentarse correctamente o si no tienen, pues lo que necesitamos básico para hablar, ¿no? Para convivir con las personas. Entonces, esa sería pues a lo mejor mi invitación para todos nosotros, ¿no? Y más los que Muchas estamos gracias. en contacto con muchas personas, que pues trabajemos un poquito en eso. Y creo que ya no le respondí lo de inclusión y, No, pero no se preocupe. gracias. Muchas gracias, doctora Gracias. Cabeza. A ver, un poquito si hablamos sobre el lenguaje incluyente, ¿quién podría opinar sobre esta línea delgada, ¿no? Entre la libertad de expresión y ya las políticas lingüísticas? Doctor Armando José Estrada, usted un poquito nos podría aportar sobre el lenguaje incluyente. ¿Qué opina? Muy buenas noches, doctor. Mucho gusto. Antes que nada, me permito felicitarle por estos temas. Les comento a mi compañero de ustedes, esta es mi primera participación. Es la primera clase que tomo, no había tomado las anteriores, pero estoy prestando mucha atención a todos los temas que están muy acertadamente ventilando. Fíjese, eh,
yo he escuchado lo del lenguaje incluyente. Tal vez no quiero entrar a un debate así muy conflictivo, pero en mi opinión, yo sigo considerando que el lenguaje incluyente no es algo que respeta nuestro lenguaje o nuestro origen, como es el castellano. Sin embargo, los derechos humanos, pues a través de su evolución, pues han permitido que pues este lenguaje se, se permita, pues, desde luego, entre las nuevas generaciones. Eh, Considero que, bueno, los derechos humanos han permitido que en alguna ocasión se cree una ruptura, ¿verdad? Entre, pues, lo que es género, lo que es lenguaje incluyente. El ponerle a las palabras una E al final, considero que, bueno, no es que excluyas a la persona, ¿sí? Al fin y al cabo, esta persona es un ser humano, es una persona que tiene derechos, que tiene, desde luego, también obligaciones como ciudadano, pero para que se sienta una persona real ante la sociedad, considerarse que no es ni masculino ni femenino, sí raya dentro de lo que es una, no voy a decir una violación a la naturaleza, pero es un contra natura. Esa es mi opinión. No sé si, bueno, creo que aquí todos somos ya personas algo mayores. Si es, voy a decir, es que estoy chapado a la antigua. No es que esté chapado a la antigua, ¿verdad? Pero considero que violenta el uso de nuestro propio lenguaje. Sin embargo, estamos en una paradoja ahorita, en una actualización en la cual los derechos humanos pues ha permitido esa inclusión. Hay escuelas que lo permiten, hay escuelas que no tampoco. En México, porque veo que hay muchos compañeros a los cuales saludo, son mexicanos, también a los extranjeros. Todavía no hay una ley exactamente que permita esa inclusividad o la obligue a las escuelas, si mal no recuerdo, desde luego, porque no la hay, pero ya hay escuelas que lo están permitiendo. Incluso ya permiten que los alumnos pueden llegar vestidos como quieran. Ya no existe una disciplina. Entonces, aquí, y lo que yo pongo en el centro de la mesa es, en cuestión de pensamiento, ¿es bueno la inclusividad a tal grado de romper la naturaleza? ¿Es favorable? Entonces, con esto yo termino mi participación. Espero que no sea muy controversial, pero bueno, es una opinión propia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Para cerrar este debate, damos la palabra a la doctora Vallejo, por favor. Muchas gracias. Voy a ser muy breve. Y me preguntaba, y tengo tiempo haciéndolo porque de pronto voy a alguna universidad a dar una conferencia y me indican que es un requisito todas, todos y todes. Y entonces yo siempre tengo apertura. Hablamos de una sociedad que evoluciona, el mismo ser humano se evoluciona cada 7 años, sus relaciones, en el mundo, no somos los mismos. Y me he preguntado por qué es necesario este lenguaje. Y es que influye en la manera en que vemos al mundo. Y sí, durante siglos se utilizó el todos, pero no hablaba de género, nunca se ha referido a género, en realidad hablaba de pluralidad. Sin embargo, el lenguaje incluyente hoy en día reduce sesgos en la percepción social, visibiliza la diversidad humana, promueve igualdad de oportunidades y previene discriminación simbólica. Quienes promueven este lenguaje dicen, hasta que no se nombra, no existe, no se nota, no se normaliza. Quizá es el proceso para normalizarlo. A mí me queda clara una cosa. Pues yo tengo 53 años y pertenezco como a otra generación, la manera en que se hacen las cosas, pero estoy viviendo en 2025 donde el mundo se está transformando y tengo
o debo tener apertura. Claro, de ahí seleccionar lo que puedo utilizar y lo que no, pero cuando se trata de grupo también hablamos de la cívica, esas reglas que nos permiten convivir con una pluralidad tremenda de ideologías, con mucho respeto. Es cuando. Por favor, doctor Morel. Sí, muchas gracias. Seré muy breve. A ver, creo, lo comentaban hace rato, a veces nos apasionamos mucho con el tema de los derechos humanos, pero yo en este tema del lenguaje, el lenguaje incluyente, yo he estado en universidades donde me han pedido que digamos todas, ¿no? Y de verdad, yo les he dicho, por respeto, yo no soy alguien que vaya en ningún momento a discriminar, al contrario, ¿no? Soy una persona completamente ética y tengo un compromiso con lo que hago, ¿no? Entonces me dice, no, porque los alumnos están en el centro, ¿no? Entonces, en una ocasión, una directora me preguntó que por qué contestaba eso. Yo le decía que yo lo sentía como un tema ideológico y de un adoctrinamiento completo, ¿no? O sea, es un tema que yo creo que rebasa más allá el derecho humano, ¿no? Se ha sujetado, ¿no? A un tema meramente de estos caracteres de los derechos sociales, que yo he criticado los derechos sociales. Un derecho social desde que se plasma en una constitución deja de ser efectivo y solamente da lugar al adoctrinamiento y da lugar, ¿no? A otro tipo de componentes, ¿no? Ideológicos, ¿no? Que en el caso de México yo lo voy a poner, ¿no? 120 años con derechos sociales y no se garantizan absolutamente ninguno, ¿no? Entonces, queremos establecer un derecho, ¿no? Ahora del lenguaje, también es un poquito complejo. Asumo lo que estoy diciendo, ¿eh? Asumo y yo lo digo, ¿eh? Pero es un tema que realmente hay que analizarlo y hay que profundizarlo dentro del contexto de los derechos humanos. No quiero causar ningún tipo de ¿cómo se llama?, de debate, sino lo dejo desde un punto de vista muy personal y asumo lo que he dicho. Eso sería todo. Muchas gracias por su aporte, doctor Centeno. Por la mano. Sí, sí, doctor Pablo, muchísimas gracias, muy breve. Mi propuesta en este tema, señor doctor, es que se incluya perdón, se precise el lenguaje incluyente en las categorías sospechosas que contempla nuestra Constitución en el artículo primero, párrafo quinto. ¿Qué son las categorías sospechosas? Aquellas características que identifican a las personas y que crean una presunción o que hacen una presunción de discriminación. Entonces, el lenguaje incluyente no existía. El lenguaje incluyente, señor doctor, debe estar precisado en nuestra Constitución, en el artículo primero, párrafo quinto. Es cuanto, señor doctor. Muchas Muchas gracias. gracias. Doctor Noble, por favor. Sí, no, yo al respecto quería mencionar algo que no tiene que ver tanto con el lenguaje incluyente en términos de esto que estamos conversando de género, porque bueno, esto trae una discusión por ahí ideológica un poco más profunda, pero sí me parece que lo que hay que tener en cuenta, independientemente de cuáles sean las formas de comunicación, es que desde la justicia sean formas de comunicación efectivas y que sean comprensibles, ¿no? Entonces esto del lenguaje sencillo, que el lenguaje claro, como una forma de reducción de la violencia institucional y simbólica que tienen los poderes judiciales muchas veces y que incluso los operadores judiciales, ¿no? En el uso del lenguaje técnico, y qué es lo que supone tratar de adecuar o de ajustar el lenguaje según las necesidades de los justiciables, ¿no? Entonces, sí me parece que independientemente de la cuestión del lenguaje inclusivo, en donde sí es importante en términos de derechos humanos mantener, me parece, esta discusión y sobre todo en las instituciones, es hacia quién está orientado el servicio y qué es necesario de los operadores para que eso sea efectivo, ¿no? Muchas gracias, doctor Jesús Díaz. Les voy a ir dando conforme al Sala. Sí, por favor, tiene la palabra. El micrófono, por favor. Gracias, doctor Chan. Buenas noches a todos.
creo que esto del lenguaje inclusivo tiene que ver con muchísimas cosas, la posición ideológica, los problemas políticos, el Estado democrático de derecho. Creo que es complicado, es complejo. Sin embargo, valdría la pena analizar de veras tenemos en la Constitución instrumentos o formas de asegurar y garantizar que los derechos humanos que están en la Constitución sean respetados, porque nuestra Constitución lleva 8 o 10 años que está siendo actualizada, reformada, etcétera, pero teníamos una constitución más que nada hacia la empresa, hacia el grupo de poder político. Pero, por ejemplo, en Acapulco Guerrero, pues fácilmente se ve cómo las empresas vuelven vulnerables a todos sus trabajadores. Si yo me voy a Chilpancingo a ver un asunto, que a veces voy a la normal de ahí de Ayotzinapa en Tixla, y veo a los campesinos, y sí, escuchamos cuando dicen, pues ellos, o buenas tardes a todos, a todas, a todes, y los mismos campesinos dicen, ¿por qué me dice todes? Me debe decir todos. Yo me sorprendo, digo, los campesinos, que son muy formales, muy hombres, muy de campo, dicen, ¿por qué ese maestro viene y nos dice todes? Ah, caray, yo mismo me quedé sorprendido, porque me dice la subdirectora, maestro, profesor, cuando salude diga buenas tardes a todas, a todos y a todes. Y yo cuando lo digo, 3, 4 campesinos luego se acercan y cuchichean y se me quedan viendo. Ya en el receso yo platico con él, digo, ¿qué pasó? ¿Cómo está don Juan, don Pedro? Maestro, dice, ¿por qué usa eso de todes? Aquí nosotros entendemos muy bien cuando diga buenas tardes a todos, ya se acabó el problema. Sí, pero cuidado, porque hay chavos, 18, 20 años, que dicen, ese maestro es intolerante o es excluyente. Oye, espérense, no, yo tengo un compromiso con esto. Yo lo hago pues por respeto y para no regarla, porque la subdirectora me dice, utilice lenguaje inclusivo. En fin, yo creo que con esto que he vivido en Acapulco y allá cerca de Chilpancingo, ya pegado a la montaña, puedo decir que mejor nos evitamos problemas siendo respetuosos, no utilizando un lenguaje, ¿cómo decirlo?, excluyente, un lenguaje asexista, un lenguaje despótico. Pero eso tiene que ver con educación. Y la educación en este país, pues con todo respeto, pero ha sido complicada la educación en México. La educación en México ha sido orientada hacia un punto. Desde 50 años para acá, pues aquí en Acapulco estudió en las escuelas privadas el que tenía dinero. Llega el Otis en el 2019, llevamos 6 años levantándonos y se nota la clase social pudiente, la clase social media que ahí anda y la otra clase social que andan vendiendo lo que se puede en la calle. Es complicado. Concluyo diciendo que tenemos mucho trabajo, el tema es muy complejo, pero que si nosotros aportamos algo es siendo respetuosos, siendo educados, no utilizar a lo mejor la palabra esa que no le gusta a muchos que son muy machos, eso de todes, o a lo mejor el problema de la ideología, no lo sé, pero bueno, hagamos un lado todo y seamos educados, seamos respetuosos y ser cuidadosos con las palabras. Gracias, doctor Chan, muy amable de su parte, gracias. A usted. Y bueno, ahorita sí, por favor. La última, bueno, la penúltima. A ver, doctora Castro y después del doctor Sarmiento, ¿sí? Sí, muchas gracias. Voy a tratar de ser muy breve porque, bueno, finalmente creo que casi la mayoría veo que somos, bueno, yo ya soy viejita, pero casi de la generación y estoy de acuerdo con Rodrigo, con el doctor Rodrigo en cuanto a no podemos entrar en debate para esto alargarlo, ¿no? Sino yo considero que a nivel postdoctoral no estaríamos discutiendo la gramática ni la letra. Que le ponemos al final. Esto es, pues podríamos decir, ontología pues, o filosofía del derecho en este sentido. Yo creo en el lenguaje más allá de una moda, ¿no? Es una, podríamos decir, como todas las tecnologías, pues los derechos humanos también atraviesan por este tema de evolución de todo lo que se va construyendo a través de la realidad. Y el lenguaje, pues finalmente forma parte de esta evolución, de esta disputa que tenemos ahora, de esta discusión que tenemos ahora.
había una frase que pues se comenta siempre en en este tipo de temas donde se dice que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Entonces, si nosotros consideráramos como formalidad del lenguaje jurídico tradicional, podríamos decir lo que decía la doctora Adela, ¿no? Que podríamos invisibilizar de manera sistemática. Nada más para recordar, creo que este tema de masculinidades va muy de la mano del tema de la inclusión en lenguaje, porque hemos hablado de desmontar toda esta masculinidad hegemónica y todo lo que se ha intentado a través de los grupos de activismo o activistas, y pues bien, el lenguaje jurídico ahí está, ¿no? Operando históricamente bajo este mito es que estamos hablando en general, estamos hablando de este neutro universal que en realidad siempre ha sido un masculino encubierto. O sea, no nos desviemos también de lo que la Real Academia Española nos podría estar diciendo, pero que al final, cada vez que nosotros decimos los hombres nacen libres e iguales, pues no estábamos incluyendo en ese momento quizás a las mujeres, porque recordemos, las mujeres no votaban, las mujeres no participaban en eventos deportivos, en fin, toda esta historia que viene justo a romper el androcentrismo que sabemos que pues es esta economía no solamente en el lenguaje de las universidades, sino también de las empresas. Cuando llamamos a esto de, ¿cómo se llama? Capital humano, recursos humanos, estamos cosificando finalmente a la persona, ¿no? Entonces, pues cuando hablamos de los grupos vulnerables, pues también estamos hablando del lenguaje incluyente como una violencia simbólica, si nosotros podemos considerar también en este sentido. Entonces, el no nombrar las diferencias sexogenéricas, pues estamos evadiendo también nuestras realidades y el lenguaje viene justo a recordarnos este derecho a la identidad, ¿no? A reconocer públicamente la existencia de todas estas personas que se perciben de forma diferente, hablando desde términos sexuales. Entonces, ¿cómo podríamos ir, bueno, cómo podría yo concluir? Finalmente creo que el lenguaje es algo que estamos discutiendo solamente de forma ideológica y gramatical, pero estamos perdiendo de vista que el lenguaje también pues implica a estas personas pues que están exigiendo justo este derecho de visibilización. Em, Creo que aquí el verdadero lenguaje incluyente en nuestro siglo es pues buscar otras formas de hablar de nuestras naturalezas, ¿no? Dejar de llamar recursos o objetos pues no sé, en la descripción que nosotros tenemos sobre la realidad en estos derechos humanos, pues si queremos nuevas masculinidades, empresas responsables y protección real, pues protección real a los vulnerables, no podemos seguir usando las mismas palabras viejas con que se crearon estas desigualdades que hoy intentamos resolver. Eso, pues es mi participación, doctor Chan. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Y para cerrar el debate ahorita, el doctor Moisés Sarmiento, por favor, alzó la mano. Gracias, buenas noches a todos. Eh, Hay muchos temas, como acaba de decir ahorita la doctora que acaba de participar, igual que la doctora de las, son temas muy sensibles, pero voy a diferir en muchas cosas y quiero partir acerca de lo que es la ética. La ética es el marco filosófico que rige la conducta moral y los valores humanos, mientras que el lenguaje incluyente es una herramienta lingüística que especifica que surge de una procuración ética por la igualdad y la no discriminación. Hablamos nosotros sobre discriminación, hablamos de grupos vulnerables y no puedes hablar de comunidades porque se sienten ofendidos, porque estamos hablando de violencia. Entendamos, y como dijo hace rato mi antecesora, tenemos que empezar nosotros a entrar por las definiciones gramaticales. Es esencial. Queremos nosotros un cambio. Ese cambio viene precisamente de nuestros principios y nuestros valores. Tenemos que tener respeto, sí, como le dijeron, pero
no estoy de acuerdo con ese lenguaje, de verdad. Si queremos cambiar todo, pues tenemos que empezar con el respeto por nuestra dignidad. Y uno de esos es la ética, nuestros valores, nuestros principios de cada uno. ¿Es cuanto? Muchas gracias, Sarmiento. Eh, para cerrar este tema, podríamos decir que como cuestión crítica se debate la eficacia del lenguaje para transformar realidades sociales. Entonces, en este debate yo creo que como ya personas parte de la academia, doctores en este caso en Derecho, deberíamos centrarnos de este debate. ¿Sí? Siguiente tema, al final son 5. El siguiente tema podríamos topar sobre ya seres sintientes. ¿Bien? El reconocimiento de seres sintientes expande ya la protección jurídica más allá de la humanidad. Entonces ya el centro del mundo no es solo la humanidad, sino todo este mundo al hablar de seres sintientes. Y se discute ya la personalidad jurídica de animales y ecosistemas. Podríamos un poquito hablar de derechos de la naturaleza, bienestar animal, ya en esta tertulia. Doctor Héctor Mancilla, ¿nos quiere comentar sobre este tema? Por favor, doctor Jesús Díaz, tiene la palabra. Yo creo que es importantísimo ser respetuoso de la naturaleza. Aquí en el estado de Guerrero, bueno, yo soy una persona ya adulta mayor, pero yo recuerdo que mis padres allá en el pueblo de Tierra Caliente, somos de Telolapan, Guerrero, había unos ríos hermosos, aguas azules. Aquí en Chilpancingo, bueno, en Acapulco, el río del Camarón, pero ahora son ríos de aguas negras. La naturaleza, para mí, con todo el respeto, la naturaleza es vida. Entonces, ¿será necesario reglamentar? Pues claro que sí. ¿Será necesario respetar los derechos de la naturaleza? Sí. ¿La naturaleza depende de nosotros? No, nosotros dependemos de la naturaleza. El río ahí está, yo no puedo vivir 1 minuto, 5 minutos sin oxígeno. Yo no puedo vivir sin el agua. No puedo vivir sin el sol. Necesito la vitamina D, necesito, etcétera, ¿no? La naturaleza es vida. Lo que tenemos que hacer, yo creo, es que todas esas empresas, esos organismos internacionales, nacionales, tendrán que asumir su responsabilidad con los gobiernos comprometidos con la naturaleza y buscar de una vez por todas una solución a ese problema del sobrecalentamiento que está matando la vida de los no humanos que van a afectar a los humanos. Y los humanos tenemos que tener asegurados ahora con el derecho pues la perpetuidad de la especie humana. No sé a dónde vamos a dar si no se logra respetar a la naturaleza no humana. Gracias, doctor, muy amable. Usted, alguien más a veces quisiera entrar a la tertulia sobre los seres sintientes. Sí, doctor, perdón. Por favor. Sí, gracias. Yo propondría entre, entre este aspecto, señor doctor Pablo Chan, la constitucionalización de las personas no humanas, es decir, personas animales. Para no ser extenso por el tiempo y que participen otros compañeros, desde la antigüedad se bifurcó en la cosmología ingresar a los animales como objetos y en el antropocentrismo o en la cuestión de la antropología exclusivamente al hombre. Entonces se consideraba, señor doctor, que los animales eran objetos. Atendiendo a la cuestión progresiva de los derechos humanos, y como usted bien lo dijo, son seres sintientes, seres que requieren protección. ¿Quién la debe de dar? Nosotros a ellos. Esta protección, doctor, yo propondría
entre los puntos de estudio que hemos tenido, pues constitucionalizar personas no humanas, personas animales. Así como lo dije en alguna participación, no recuerdo, persona física en el Código Civil es todo individuo de la especie humana desde que nace hasta que muere. Y los seres, pues es una especie animal, los seres sintientes nosotros somos seres sintientes, pero somos seres pensantes. Y hay seres que en su idioma o en su sentir, pues tienen también sus derechos. Aquí en Guanajuato no es muy lejano que se reformó, que se adicionó el Código Penal precisamente para proteger a los animales. Pero años habían pasado, señor doctor, y no podíamos tener esa protección a los animales. Entonces, en conclusión, yo propondría constitucionalizar los derechos de los seres sintientes o personas animales. Es cuanto, doctor, gracias. Muchas gracias, doctor Centeno. Por favor, doctor Gerardo Pérez, alza la mano. Sí, doctor Chan, buenas noches, gracias. Bueno, aquí un comentario y una reflexión. Eh, este tema lo habíamos abordado ya en un par de sesiones, qué bueno que lo volvemos a tomar en cuenta, y obviamente reconocer a los animales en la Constitución pues significa que ya no son cosas, sino seres capaces de sentir dolor, y por supuesto emociones. Y eso ha originado por lo menos que nuestro Código Penal del Estado de Querétaro, no es de ahorita, ya tiene un ratito, tenemos contemplado el maltrato animal como una sanción punible, como un delito penal, pero aquí lo interesante de la tertulia, doctor, es que, fíjese, por lo menos en nuestro estado, en Querétaro, lo referente a las corridas de toros, lo elevaron a Patrimonio Cultural de la Humanidad. Entonces, aquí hablaríamos de que tenemos una ley de primera, una ley de segunda, o aquí tendremos esta situación de analizar de forma objetiva una ley, porque una ley debe ser pareja, debe ser de aplicación coercitiva, heteroaplicativa, etcétera, etcétera, todas las características de la norma. Y más, sin embargo, para la corrida de toros no hay sanción, no hay punibilidad porque está permitido. Pero también, derivado de las problemáticas sociales que tiene nuestro estado, repito, más bien nuestra República Mexicana, en algunos estados de la República empezaron a suspender las peleas de gallos porque era derivado de los palenques que se hacían en estas actividades propias de feria. Y obviamente, pues Querétaro no fue la excepción y también se prohibió, pero entonces en algunos estados está permitido. Y luego entonces el Código Penal Federal también te habla de este maltrato animal. Si lo tenemos en la Constitución o lo pasamos a la Constitución, entonces tenemos una contradicción. Y pues ahora en Querétaro ya no hay palenque. Sí se hizo a cabo el palenque, pero ya sin pelea de gallos, precisamente porque pues, era la muerte de uno de estos animales. Pero vuelvo a repetir, en lo que tiene que ver con la charrería también, correcto, que es un deporte nacional, pues hay un maltrato animal, porque tanto en la cala de caballo como en los piales, como pues tienes que derribar al toro, correcto, y en la otra tienes que derribar a la yegua, en los piales. Entonces, claro que hay un maltrato, y son animales que pues no pasa nada si se fractura una pierna o un pie, porque saben perfectamente que están destinados para eso, ¿no? Cuando, pues también dentro de los caballos, en la charrería, pues hay caballos, quien se dedique a esto, pues hay caballos sumamente costosos, porque por lo menos la primera suerte de la charrería, que es la cala de caballo, o en esa, pues abren ahí con 35 puntos, y pues que el caballo esté derecho, etcétera, etcétera, o dos, en los famosas manganas o los piales, pues, en donde el charro se sube en la silla del caballo, pues que no pueda mover la cola para que no se vaya a torear ahí, no se vaya a atorar ahí la reata. Pues esto habla de disciplina de un caballo, y estamos hablando de precios verdaderamente caros, por lo menos caros, punto. Llegan hasta, por lo menos aquí en Querétaro, yo me he percatado de algunos, tengo un par de amigos que se dedican a la charrería, Eduardo Ramírez,
que tiene caballos que cuestan 1 millón de pesos mexicanos. Entonces, bueno, me parece que también ahí tenemos un contrasentido, y ya después, si se da la oportunidad, me gustaría cerrar con el artículo primero para cerrar lo que tiene que ver con los derechos humanos de grupos vulnerables y un poco más de derechos humanos, pero ya será mi última aportación. Gracias. Muchas gracias, doctor Moreno. Sí, muchas gracias. Sí, a ver, este tema es interesante. Yo lo veo mucho en la Ciudad de México, ¿no? Como esta capital, ¿no? Que se habla de derechos y que incluye a todos, ¿no? Y hasta dice personas, ¿no? En el caso de los animales, ¿no? Entonces, me cuesta un poquito entenderlo porque te dice, hay una protección a los toros, ¿no? Y te dice, están prohibidos los toros, excepto los charros, excepto, ¿no? Los gallos, pero los circos están prohibidos porque también es violento animalmente. Entonces, hay un tema que no sabemos todavía, ¿no? Cómo lo podemos equilibrar, ¿no? Si lo queremos ver desde un punto de vista de los derechos humanos, qué sí es bueno, qué sí es malo. Incluso yo lo platiqué aquí, mi familia son charros. ¿No? Y de verdad es muy violento, la charrería es muy violenta, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿se tendría que también, digamos, prohibir, ¿no? El tema de los charros, ¿no? El tema de los toros, ¿no? Cuando se trata que los toros son reconocidos como un deporte también, la charrería es un deporte nacional, reconocida también por la UNESCO, ¿no? Como un deporte mexicano, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo un tema que está relacionado eh, estrictamente por los seres sintientes y también por los derechos humanos que se les reconocen, ¿no? Ciertas características a los animales. Eso sería nada más el propio comentario. Muchas gracias. Bueno, para cerrar este tema, podemos hablar que cuestión crítica deberíamos hacernos dos preguntas. ¿Se debe ampliar la categoría de sujeto de derechos? Como una primera pregunta. Y como segunda, ¿cómo se resuelven los conflictos entre derechos humanos y derechos no humanos en cada una de sus particularidades? Como último tema de la tertulia de la noche, hablemos sobre sustentabilidad. ¿Sí? Al hablar de sustentabilidad, podríamos ya referirnos directamente a esta crisis climática que redefine obligaciones estatales y responsabilidades corporativas. Entonces todo va teniendo sentido. Derechos humanos y la empresa, el tema de derecho ahorita que hablamos de los seres sintientes, y al hablar ya de sustentabilidad, podríamos articular la justicia ambiental, intergeneracional y la climática. Puedo dar la palabra, podríamos hablar sobre justicia climática, responsabilidades comunes, pero diferenciadas, y litigio climático estratégico. Doctor Jesús Díaz, por favor, tiene la palabra. Gracias. Si el planeta hablara, nos reclamaría. La sustentabilidad tiene que ver con varios puntos. Sin embargo, el planeta Tierra, además de que es el único, pues hay otros, pero no hay tierra. Yo creo que no hay vida como la nuestra. Puede ocurrir que haya vida de otras formas, de otras maneras, pero creo que el ser humano, al vivir en este planeta Tierra, debe tener asegurado su desarrollo pleno como individuo. Y desarrollo pleno quiere decir que sea libre, que sea feliz, que sonría, que sea sano. Sí, cualquier caballero de mi edad está enfermo, pero esa enfermedad, eh, cabe alguna pregunta, ¿por qué está enfermo? Es que fue minero, tiene problemas en los pulmones. Era pescador y ahora ya no pesca y tiene problemas hasta corporales. Oye, bueno, en fin, las enfermedades. Creo que si no hay una sustentabilidad que asegure y garantiza un planeta, tierra, diverso, sano, limpio,
que es imposible que sea así por el mismo desarrollo industrial del mundo. Pero entonces el ser humano o aquellos que hacen daño al ser humano mayoritario y que se llaman empresarios, y que el empresario no hay que decir que no es bueno que haya tanta empresa. No, la empresa bienvenida, pues asegura y garantiza el desarrollo económico de todo el sistema financiero mundial, pero tendremos que pagar el precio alto a costa de que ellos ganen dinero y los que son trabajadores ganen un salario o más bien tengan más recursos que ingresen a su hogar. Porque el ser humano, 7.500 millones de seres humanos, creo que 7.000 estamos o tenemos algo que ver con el medio ambiente, con esto de la sustentabilidad, y que nos va a llevar seguramente a un caos a largo plazo. Yo calculo que ni siquiera hay que esperar el 2050 para enfrentar enfermedades que ni siquiera las podemos ubicar para encontrarle una medicina. Hay mucho trabajo aquí para los químicos y los biólogos, pero oigan, espérense, ¿por qué no hacemos las cosas fáciles? Todos, dependiendo de su ideología, su posición ideológica, etcétera, su política, vamos comprometiéndonos a ayudar en algo a que la sustentabilidad sea humanista, que sea diversa y que sea sustentable. Gracias. Muchas gracias, doctora Yasmín Campos. Y bueno, pediré que sean breves también con el doctor Centeno para poder ya cerrar esta tertulia del día de hoy de cierre y también para prepararnos para las fiestas, ¿sí? Gracias, buenas noches. Buenas noches para todos. Gracias, doctor. Quiero compartir un tema que también me parece extraordinario acerca de la sustentabilidad, ya que hoy hablamos de sustentabilidad ambiental, económica, social, pero pocas veces de la sustentabilidad humana como capacidad de sostener nuestro propio bienestar emocional, mental, físico y espiritual mientras ejercemos nuestras exigentes actividades profesionales, ya que en el ámbito jurídico y académico, como muchos de nosotros estamos en estos ámbitos, la complejidad, la carga emocional de los casos, la responsabilidad y los tiempos nos pueden desgastar si no desarrollamos una estructura interna sostenible, ya que la sustentabilidad interior implica aprender a regular la energía con la que trabajamos, distinguir qué emociones nacen del caso y cuáles de nuestra historia, y practicar decisiones coherentes con nuestros valores personales y profesionales. Reconocer que sin claridad y paz interior no hay excelencia exterior. Entonces, para su servidor, esta competencia será en los próximos años una ventaja real para quienes lideramos proyectos, impartimos justicia, enseñamos o acompañamos a otros. Muchas gracias, es todo. Muchas gracias. Y terminamos con el doctor Centeno. Sí, doctor Pablo Chang, muchísimas gracias. Sería muy breve. Justicia verde, señor doctor, es un punto de la ONU que está siendo tratado precisamente para la agenda hasta el 2030. Y aquí habla de un desarrollo sostenible que yo también diría que tiene que ver con la sustentabilidad. Vamos a incorporarlo a la Constitución, ponderar el medio ambiente, porque la sustentabilidad tiene el objetivo que es la dignidad de la persona. Y para ello, señor doctor, y para todos los que nos escuchan y nos ven, yo propondría en esta materia de sustentabilidad los delitos emergentes, nuevas exigencias por cambios, señor doctor. Es importante pensar que los seres humanos, los seres animales sintientes, al igual que las plantas, todo lo que conforma el medio ambiente, son la base precisamente para nosotros, para que se pueda tener una vida digna. ¿Cómo se puede tener un medio ambiente? Ponderar el medio ambiente para tener agua, salud, aire limpio, etcétera, etcétera, para poder tener una sostenibilidad. Entonces, distinguir sostenibilidad de sustentabilidad para crear una justicia verde. Es cuanto, señor doctor. Muchísimas gracias y un saludo afectuoso para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, ha sido un honor
poder servirles de moderador el día de hoy en esta tertulia de fin, podríamos ser de año. Y devuelvo la palabra al doctor Sergio Arellano. Muchas gracias, doctor Chang. Te agradecemos mucho el que nos hayas hecho favor de fungir como moderador en esta tertulia, la última del año. Recomendarles, ojalá puedan ver el documento que está causando mucha inquietud en Europa, principalmente, la Constitución de la Tierra del doctor Luigi Ferrajoli. Si pueden echarle un ojo, verdaderamente es una obra de arte que nos sensibiliza mucho, sobre todo en estos últimos temas, la parte de los seres sintientes, la naturaleza, la personalidad jurídica de los ríos, de los mares, del ecosistema. Verdaderamente es una joya, sobre todo quienes conocemos la trayectoria del doctor Ferrajoli, créanme que la van a disfrutar muchísimo, un gran esfuerzo de un gran académico. Pues bueno, con esto hacemos el cierre de las actividades de este año. Quiero, no sé si pudieran poner sus cámaras, por favor, para ver si es posible tomar una foto en digital, una foto pues que podamos salir, maestra Yasmín, Ricardo, Brian, Yolanda, Areli, Laura, si nos pueden, por favor, ayudar 2 segunditos nada más en lo que podamos tomar una fotografía. Brian, Areli, Laura, Ricardo, no sé si anden por ahí, por favor. Muchas gracias, Ricardo, Brian, Laura, Areli, ¿nos pueden apoyar? 2 segundos para tomar una fotografía. ¿No? Doctora Laura Medina, Areli. Bueno, pues creo que no andan por aquí. Entonces, bueno, vamos Un a... momento, es que no encuentro mi foto. Un momento. A ver, Nada un más momento, doctor Sergio. su video, 2 segundos. Laura, igual, nada más nos faltarías tú si eres tan amable. Bueno, si no, pues la tomaremos así, en aras de... Espera un momentito, doctor, un momentito. Es que, a ver, ¿cómo lo hago? A ver, ya. A ver, a ver si está. A ver, ¿dónde estoy? Listo. Bueno, creo que ahí se ve un poquito una imagen más cercana. ¿Acá? Gracias. Pues, digamos que con imaginación pensamos que por ahí andas, doctora. Muchas A gracias. ver. Ah, ya Bien. vi. Esto está sucio el lente, lo siento. Es que tiene pegamento. Ok. Está bien, siento. no te preocupes. Sí. Ok. Bueno, vamos a ver. Entonces, sonriendo, por favor. 1, 2, 3. Vamos a ver si quedó bien. Permítame nada más 2 segundos. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues ya tenemos la fotografía. No me resta más que desearles verdaderamente una muy feliz Navidad, un excelente año nuevo. Vienen cosas nuevas para el próximo 2026. Lo que más les puedo recomendar es que tengamos salud. Lo demás ya es accesorio, lo económico, pero teniendo salud, créanme que es una gran bendición. Un abrazo en la virtualidad. Sé que, pues desgraciadamente, los diferentes lugares donde nos encontramos nos han impedido tener esta relación más cálida, más cercana, pero qué bueno que la virtualidad no nos limite a mandar un abrazo por este medio digital, desearles lo mejor a sus familias y pues bueno, pues ahora sí que iniciar un año nuevo con muchos proyectos. No sé si alguien quiera decir unas breves palabras de cierre, es el momento. Si alguien quiere hacer algún comentario, bienvenido, por favor. Yo quiero hacer un comentario. Adelante. Yo quiero dar las gracias, doctor Sergio Arellano Rabiela, por tantos temas tan interesantes, por tantas cosas. De verdad es enriquecedor. He aprendido mucho sobre el tema de los derechos humanos, porque hay temas específicos, sobre todo, que tienen que ver
con, pues en estos momentos que estamos viviendo el progresismo a nivel mundial, todas estas cosas extrañas como pues todos los géneros que aquí se vislumbra darles un espacio en los derechos humanos. Entonces, sí es muy enriquecedor, hay muchas cosas interesantes y también sirve para que vaya uno acentuando y uno concretando y solidificando los conceptos los valores que tenemos cada uno de nosotros. Muchas gracias. Entonces, yo lo que me resta decirles a todos es mucho éxito en todo lo que emprendan, muchas bendiciones de Dios para sus vidas, para sus casas, sus familias, en lo personal, la salud, el éxito, todo, todo. Esperamos que el año que entra nos traiga algo mejor, sobre todo los que somos mexicanos, esperamos que pueda mejorar nuestro país. Entonces, pues solamente me resta decirles eso, les abrazo con cariño y les deseo lo mejor a todos y a cada uno. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo, que puedan buscar a Dios y háganlo mientras pueda ser hallado, porque el tiempo está cerca y estamos viviendo tiempos muy difíciles y vienen cosas terribles para la humanidad y si no estamos preparados y pegados al Señor, podemos correr riesgo de quedarnos. Muchas gracias. Entonces, es lo que les recomiendo, los abrazo con todo mi cariño y los bendigo a todos y a cada uno. Muchas Muy gracias. buenas noches, feliz fin de año. Gracias, Arely. Yasmín, adelante, si quieres, de manera muy breve, te escuchamos. Gracias. Mi deseo para cada uno de nosotros es que esta Navidad nos encuentre con mente en calma, el corazón agradecido, con la voluntad alineada para hacer bien las cosas y con la fuerza para cerrar ciclos y abrir caminos nuevos. Que sea un año donde cada quien ocupe su lugar con propósito y paz. Gracias por escucharme. Gracias. No, al contrario. Jesús, adelante, por favor. Agradezco infinitamente al instituto y a su presidencia esta enorme oportunidad que tengo de conocer gente. Muchísimas gracias y que estén bien siempre todos. Un abrazo. Muchas gracias. Nos vamos, si quieren, muy rápido, de una vez así. A ver, Vero Cabeza, así me voy con todo rapidísimo. Si quieren conectar su micrófono para no entretenernos. Vero Cabeza. Solo agradecer la fortuna de estar con ustedes, de compartir momentos y les deseo lo mejor para el siguiente año. Doctor Sergio, muchas gracias y a todos mis compañeros, los quiero mucho. Gracias, Vero. Rodrigo, adelante. Sí, muchísimas gracias. Mis mejores deseos. Soy un hombre creyente y creo que siempre hay que agradecer y siempre hay que estar ahí deseando lo mejor a todos, ¿no? Que nos reconciliemos, que crezcamos y que siempre estemos de la mano. A ti, Sergio, de verdad, pues todo mi aprecio, mi cariño, muchas felicidades. Tenemos ahí, compartimos cosas y realmente a todos y a todas les deseo una gran Nochebuena y un gran año nuevo. Gracias, Rodrigo. José de Jesús, adelante, por favor. Sí, doctor, muchas gracias. Mi gratitud al instituto y a usted y mi admiración y respeto para todos los compañeros en este postdoctorado. Lo mejor de la vida, tienen aquí un humilde amigo. Muchísimas gracias. Buenas Muchas noches. gracias. Gerardo, te escuchamos. Doctor, muchísimas gracias por su dedicación y compromiso. La verdad es que en este año nos ha hecho reflexionar en varias ocasiones, en varias sesiones, algo muy importante. Y bueno, a mí me agradaría muchísimo que y su vasta biblioteca que tiene, doctor, de los temas que hemos comentado, incluso este último que nos deja tarea de Luigi Ferrayol respecto de lo que comentaba atinadamente usted de la construcción de la Tierra, pues si lo tiene digital, pues que nos lo pueda compartir, ¿no? Muchísimas gracias. O si tienen temas de esta naturaleza de derechos humanos, que lo puedan compartir, sería bueno para dedicarle unos 15 días a algo de lectura. Gracias. Con mucho gusto. Doctora Vallejo, por ahí sí pueden prender sus micrófonos. Paula Soria, Armando, Nora. Adelante, Adela. Doctor Sergio Arellano, infinito agradecimiento, porque tenemos un camino muy largo de hace muchos años y una historia que un día les vamos a contar, pero no será el día de hoy. Al resto, que esta Navidad nos encuentre rodeados de amor, de gratitud y esperanza. Feliz Navidad. Muchas gracias. Armando,
te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues es un gusto conocerles. Es como hice mi participación en mi primera intervención. Les deseo lo mejor en estas fechas, mucha salud, convivan con su familia y espero verlos el próximo año. Lo mejor para ustedes. Mucho gusto, ¿eh? Muchas gracias, un abrazo. Nora, los demás sí pueden prender su Sí. micrófono. Bueno, pues que estas fechas sean un espacio de pausa necesaria para recargar el espíritu, que ha sido un privilegio compartir con todos ustedes pues estos debates a veces intensos, de cuestionarnos paradigmas, de construir precisamente juntos este conocimiento. Les deseo una feliz Navidad llena de paz, de afecto, de mucha esperanza, de mucha salud, y que el 2026 nos encuentre precisamente con la mirada crítica, pues digo yo, como afilada y con el compromiso intacto de seguir defendiendo, para seguir defendiendo la dignidad humana desde nuestras trincheras. Les mando un fuerte abrazo a todos. Gracias, Nora. Hola, Ignacio, por favor, adelante. gracias. Pues buenas noches a todos. Agradecerles también su presencia al doctor, como ya lo dijimos, su esfuerzo, su dedicación. De verdad, yo le admiro mucho por esta tenacidad que tiene, la constancia, la perseverancia. De verdad es una persona que desde que lo conocí le he de reconocer eso. Y que de verdad que también con ustedes coadyuvar en esta lucha para el reconocimiento de los derechos humanos. Y también pues desearles lo mejor y que estén con su familia, sobre todo, que es lo más importante. Muchas gracias. Gracias, Yolanda. Ignacio, por favor, te escuchamos. Bueno, también agradecerte, Sergio, por la posibilidad de compartir con vos, con todos los compañeros este año, de aprender mucho de cada uno de ustedes. Y bueno, desearles también una muy feliz Navidad y que el año próximo tengamos el gusto de conocernos y de encontrarnos ahí en París. Así que con muchas ganas de que eso se dé. Muchas gracias, Paola. Adelante, por favor. Gracias, Sergio. Bendiciones infinitas para ti. Gracias por todo el conocimiento que además compartes. Para todos y para todas, bendiciones y que estas fiestas sean de reconocernos y reconocer a los demás, pero sobre todo agradecer y agradecer a la vida, agradecer a Dios y agradecer a los que están siempre con nosotros. Muchas gracias, compañeros. Gracias, Paola. Doctor Hurtado. Muy buenas noches a todos, doctor Arellano, muchas gracias por sus iniciativas para este programa, para este postdoctorado y mis felicitaciones. Y a todos mi mensaje de amor, que el verdadero sentido original de la Navidad sea una realidad en nuestras vidas, la encarnación del amor y Emmanuel, Dios con nosotros, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces deseo que el sentido original de la Navidad, qué bueno que haya fiestas, convivios, que haya aguinaldos, que haya vacaciones, que haya descanso, que haya mucha alegría y mucha felicidad, pero sobre todo que nazca el amor de Cristo en cada uno de los corazones. Mi cariño y mi abrazo a todos, que Dios les bendiga a todos y el próximo año sea mejor. Muchas gracias. Ricardo. Buenas noches. Gracias a usted, doctor Sergio Arellano, por la apertura al conocimiento en derechos humanos. Felicidades para todos y que se cumplan todos sus anhelos en este año venidero. Buenas noches. Gracias. Brian. Si quieres activar tu micrófono, Brian. Bueno, creo que no está conectado. La maestra Yasmín ya la escuchamos. A la doctora Areli. Y bueno, pues cerramos con nuestro moderador, Pablo Chang, agradeciéndote nuevamente el que hayas estado con nosotros. Perdón. El título del libro del doctor Ferrajoli, por favor. La Constitución de la Tierra. Gracias. Gracias. Bueno, doctor Sergio, y a todos los que conforman el instituto, igual un agradecimiento enorme. Realmente estos espacios y estos tipos de programas yo creo que nos hacen ser más humanos y poder nosotros realmente saber respetar y yo creo que también hacernos respetar. Porque al final el que conoce de los derechos de cada uno puede también aplicarlos y ayudar a los otros. También igual me uno a los sentimientos de cada uno de mis compañeros.
unas felices fiestas, a los que crean en Navidad, una feliz Navidad y que realmente el 2026 sean de éxitos, bendiciones y a la final nos veremos en París. ¿Sí? Muchas gracias. Brian, ¿pudiste conectar? ¿Te escuchamos? Listo, doctor, estoy en carretera, una disculpa. No te preocupes. Pues un placer formar parte de este equipo y no me queda más que desearles feliz Navidad y próspero año nuevo. Un fuerte abrazo para todos. Felices fiestas. Muchas gracias, gracias Brian. Pues bueno, pues un abrazo, muy buenas noches a todos, a todas. Y bueno, pues un feliz año y una excelente Navidad. Que tengan mucha salud. Un fuerte abrazo. Gracias. Buenas noches. Abrazos. Gracias. Buenas noches.